Omar García Harfuch le arrancó $90 millones en polvo blanco al Mencho en una sola madrugada, pero no fue solo droga lo que le arrebató. Fue una extracción quirúrgica del corazón financiero del cártel más violento de México. Bóvedas reventadas, paredes abiertas a martillazos, y un imperio criminal que tardó décadas en construirse, vaciado en menos de 12 horas. Lo que vas a escuchar no es un operativo más, es el golpe más devastador que el Estado mexicano ha dado contra el cártel Jalisco Nueva Generación en toda su historia. Si quieres entender cómo se desmantela un imperio que parecía intocable, quédate hasta el final. Porque esta historia no escala poco a poco, empieza directo en el punto de no retorno. La ubicación parecía un rumor, una mansión escondida en una zona boscosa a 40 minutos de Guadalajara, en un lugar que los habitantes llamaban la Cañada del Silencio. No figuraba en catastros, no tenía dirección oficial, no existía para Hacienda ni para ningún registro público. Pero existía para el Mencho, ahí guardaba lo que ningún banco podía proteger, su fortuna física, su arsenal de guerra y los documentos que conectaban su imperio con empresas fantasma en al menos 3 países. El terreno se extendía por casi 15 hectáreas de bosque cerrado, con una sola entrada vehicular vigilada por cámaras térmicas y sensores de movimiento. Desde el aire, parecía un rancho ganadero sin importancia. Desde dentro, era una fortaleza pensada para resistir un ataque militar. Harfuch llevaba meses siguiendo ese punto invisible en los mapas oficiales, armando el rompecabezas pieza por pieza. La información nunca llegó completa. Fueron fragmentos sueltos. Un testimonio aislado, una imagen satelital que no cuadraba, una transferencia bancaria imposible de justificar. Pero la pieza final apareció cuando un operador financiero del cártel fue detenido en Morelia. Durante el interrogatorio, agotado y consciente de que ya no tenía salida, dijo algo que cambió todo. El patrón no confía en nadie. Todo lo guarda en la cañada. Si quieren golpearlo de verdad, ahí está su corazón. Esa frase encendió el protocolo más ambicioso que la Secretaría de Seguridad había diseñado en años. Harfuch sabía que no había margen de error. Un solo fallo significaba que el Mencho movería todo en cuestión de horas y desaparecería sin dejar rastro. Era ahora o nunca. El despliegue comenzó a la 1 de la madrugada. 14 vehículos tácticos salieron de una base militar en las afueras de Tlaquepaque sin luces ni sirenas, avanzando con motores casi inaudibles. 15 minutos después despegaron 2 helicópteros Black Hawk desde una pista no registrada de la Sedena, volando a baja altura para esquivar radares civiles. Un tercer helicóptero, más ligero, transportaba equipo de visión nocturna y un operador de drones que enviaría imágenes en tiempo real al centro de mando. En total participaron 122 elementos. 80 de la Guardia Nacional, 24 de Fuerzas Especiales de la Sedena, 12 agentes de inteligencia y 6 perros detectores entrenados en Alemania. Harfuch coordinaba todo desde una camioneta blindada ubicada en el centro del convoy. No quiso observar desde lejos. Quería estar ahí cuando el imperio comenzara a derrumbarse. La caravana avanzó por caminos de terracería inexistentes en cualquier GPS comercial. Rutas abiertas por campesinos décadas atrás, hoy transformadas en venas del narcotráfico. Los conductores conocían cada curva, cada punto donde el terreno podía traicionar. El recorrido había sido ensayado 3 veces en semanas previas, siempre de noche, siempre con vehículos distintos para no dejar patrones. La preparación fue obsesiva, casi paranoica. Pero Harfuch lo repetía sin rodeos, contra el Mencho no existe el exceso de precaución. Un cálculo mal hecho podía convertirse en una emboscada, una fuga limpia o una masacre. La llegada fue silenciosa. Los vehículos se detuvieron a 800 metros de la entrada principal. A partir de ahí, avanzaron a pie, divididos en 4 grupos. El primero cerró el perímetro norte, moviéndose entre la vegetación con precisión quirúrgica. El segundo tomó posición en la ladera sur, donde inteligencia satelital había detectado una posible salida de emergencia. El tercero aseguró la entrada vehicular, preparado para bloquear cualquier escape con ponchallantas y blindados. El cuarto, el grupo de asalto, aguardó la orden final. El aire olía a pino húmedo y tierra fría. No había luna. Solo el crujido de ramas bajo las botas y el pulso acelerado de 122 personas conscientes de que estaban a segundos de entrar a la historia. La espera se volvió interminable. Revisión final de cargadores, chalecos, radios. Los francotiradores, apostados en posiciones elevadas, barrían las ventanas con visores térmicos. Nada. Ningún guardia visible, ninguna luz, ningún sonido. Ese silencio era más inquietante que cualquier enfrentamiento. Podía significar que habían llegado tarde, o que estaban a punto de caer en una trampa perfecta.
A las 3:14 de la madrugada, Harfuch habló por radio. Ahora. Entren ya. El ariete hidráulico derribó la puerta principal en un solo golpe seco que retumbó en todo el bosque. Las luces interiores se encendieron automáticamente. El recibidor parecía sacado de una revista de lujo, mármol italiano, candelabros de cristal, una escalera curva con barandales dorados y una fuente ornamental coronada por un caballo de bronce encabritado. No hubo tiempo para mirar. Los equipos se desplegaron de inmediato, revisando cada habitación, cada closet, cada espacio donde pudiera ocultarse alguien o algo. Los primeros minutos fueron confusión controlada. Puertas cayendo, órdenes gritadas, pasos rápidos sobre el mármol. Un reporte de movimiento en el segundo piso terminó siendo una cortina agitada por el aire acondicionado. Otro aviso desde el sótano solo reveló el zumbido constante de un generador. No había personas. Pero la casa estaba viva de secretos. La primera señal apareció en la cocina. Detrás de una alacena de madera maciza, un agente detectó un sonido hueco. Usaron una sierra eléctrica. Al cortar el panel, quedó al descubierto una escalera descendente. Si esto te suena a película, es comprensible. Pero lo que había abajo superó cualquier ficción. El sótano tenía casi 200 metros cuadrados. Paredes de acero inoxidable diseñadas para bloquear señales. Piso de concreto pulido con drenajes industriales que nadie quiso interpretar. En el centro, estantes metálicos repletos de paquetes. Cientos. Miles. Bloques de cocaína de 1 kilo, envueltos en plástico negro con el sello del cártel. El conteo inicial dejó a todos en silencio. 942 kilogramos de cocaína pura. Y eso solo fue el comienzo. Tras una puerta de acero con cerradura biométrica que tardaron 20 minutos en vulnerar, apareció una segunda sección. 328 kilogramos de metanfetamina cristalina, empacada al vacío, con etiquetas que marcaban destinos precisos: Los Ángeles, Houston, Chicago, Phoenix. Cada código contenía rutas, contactos y márgenes de ganancia. En una caja fuerte empotrada en el muro, abierta con equipo especializado, encontraron lo que heló la sangre incluso de los más experimentados. 47 kilogramos de fentanilo. Suficiente para matar a millones. Antes del amanecer, la estimación fue clara. A precios de mercado en Estados Unidos, el valor total superaba los $90 millones. 90 millones. El combustible financiero de una organización que había sembrado terror en 22 estados, corrompido instituciones y convertido pueblos enteros en zonas de miedo. Todo estaba ahora bajo custodia del Estado. Fotografiado. Catalogado. Listo para ser destruido. Pero Harfuch no dio la operación por terminada. Ordenó continuar el cateo hasta el último centímetro. Que esta mansión quede hueca. Si hay dinero, encuéntrenlo. Si hay documentos, los quiero aquí. No nos vamos hasta que no quede nada. Y la casa obedeció. Como si cada muro tuviera algo que confesar, siguió revelando piezas de un rompecabezas criminal que México apenas comenzaba a entender. En el segundo piso, oculto detrás de un closet de cedro impecable que mezclaba el aroma de madera nueva con el rastro invisible del dinero viejo, apareció algo que no figuraba en ningún plano oficial. Una habitación completamente blindada. La puerta, reforzada con acero industrial y un sistema electromagnético diseñado para resistir ataques directos, no estaba pensada para esconderse. Estaba pensada para sobrevivir. Dentro, el hallazgo fue brutal. Un arsenal capaz de sostener una guerra prolongada. Decenas de rifles de asalto con óptica avanzada, fusiles de alto calibre diseñados para derribar aeronaves, lanzacohetes listos para usarse, miles de cartuchos clasificados por tipo y chalecos antibalas de grado militar importados del extranjero. No era una colección. Era una reserva estratégica. Había también uniformes oficiales. De la Guardia Nacional, del Ejército, de corporaciones federales. Cascos, insignias, credenciales falsas con rostros desconocidos. Todo lo necesario para infiltrar operativos reales o instalar retenes falsos donde personas desaparecían sin dejar rastro. No era solo violencia. Era suplantación del Estado. El siguiente golpe vino desde abajo. Un garaje subterráneo oculto tras un muro vegetal artificial que había burlado durante años la vigilancia satelital. Dentro, una flota de vehículos diseñada para huir, atacar o desaparecer. Camionetas blindadas de alto nivel, pickups modificadas con compartimentos secretos, autos deportivos con placas falsas, sedanes de lujo con sistemas de comunicación encriptada y motocicletas adaptadas para fugas rápidas. Todos sin registros legales.
todos rastreados a empresas fantasma que solo existían en papel. Pero lo más perturbador no estaba en las armas ni en los motores. Estaba en el estudio del tercer piso. Un espacio sobrio, elegante, casi silencioso, que olía a poder acumulado sin límites. Ahí, dentro de un archivero protegido con sistemas de sabotaje, apareció la verdadera columna vertebral del imperio. Carpetas y más carpetas. Pagos documentados a mandos policiales. Cantidades mensuales asignadas según jerarquía y utilidad. Contratos de protección con empresarios locales. Escrituras de propiedades repartidas en varios estados. Identidades falsas del propio Mencho bajo distintos perfiles internacionales. Y una lista manuscrita que todavía hoy está siendo descifrada, pero que apunta a decenas de nombres que jamás imaginaron que esa noche los alcanzaría. El amanecer encontró la operación aún activa. La mansión parecía una zona de guerra silenciosa. Cajas de evidencia saliendo una tras otra, perros rastreando hasta el último rincón, agentes exhaustos pero atentos. A las 6:42 de la mañana, Harfuch salió tras haber recorrido personalmente cada espacio. El cansancio era visible, pero también lo era la certeza. Cuando recibió el informe preliminar, no levantó la voz. Solo confirmó lo inevitable. Aquello no era un decomiso más. Era un mensaje. No hay fortuna intocable. No hay legado criminal que no pueda ser borrado. El conteo final reveló millones en efectivo, joyas de altísimo valor, obras de arte bajo autenticación y documentación suficiente para abrir decenas de nuevas investigaciones. Cada una con el potencial de derribar a alguien que hoy se cree a salvo. Antes del mediodía, la noticia ya hervía en redes. Helicópteros, convoys, rumores. Y a las 2 de la tarde, llegó la confirmación oficial. Harfuch apareció frente a las cámaras, con el decomiso exhibido detrás como prueba irrefutable. Su mensaje fue claro, directo, imposible de tergiversar. Ese patrimonio criminal ya no existe. Y mientras el Estado siga avanzando, nadie que haya construido su poder sobre sangre puede dormir tranquilo. Las reacciones estallaron casi de inmediato, pero no todas sonaron igual. Desde el poder político llegaron comunicados calculados, aplausos contenidos, celebraciones con freno de mano. En Jalisco se habló de coordinación, pero también de responsabilidades compartidas, como si nadie quisiera quedarse demasiado cerca del incendio. En Michoacán, en cambio, el silencio fue ensordecedor. Un mutismo que muchos interpretaron no como prudencia, sino como miedo. Porque todos sabían que los documentos incautados aún no habían sido leídos completos, y que algunos nombres todavía no habían salido a la superficie. En la televisión, los analistas discutían cifras y escenarios. Unos calificaban el golpe como histórico. Otros advertían que el cártel tenía reservas suficientes para seguir operando. Pero lejos de los foros y las cámaras, entre la gente común, la noticia se recibió con una mezcla amarga de esperanza y desconfianza. Demasiados años de promesas rotas habían enseñado a no celebrar antes de tiempo. Mientras tanto, la mansión quedó sellada como escena del crimen, vigilada día y noche. Los vecinos de las comunidades cercanas observaban desde lejos, con esa curiosidad contenida que solo existe donde el miedo ha sido norma durante generaciones. Algunos, en voz baja, admitieron haber visto cosas extrañas durante años. Entradas nocturnas sin luces, ruido de obras a horas imposibles, helicópteros que aparecían y desaparecían antes del amanecer. Nadie preguntaba. En esos lugares, preguntar es una sentencia. Pero mientras el país digería las imágenes del decomiso, otra historia se estaba escribiendo en la oscuridad. Porque el golpe no fue solo económico. Fue psicológico. Una exhibición pública de vulnerabilidad para una organización que había construido su poder sobre la idea de ser intocable. Y en ese mundo, la humillación no se perdona. Horas después del operativo, la inteligencia federal detectó un aumento abrupto en las comunicaciones cifradas del cártel. Mensajes nerviosos, breves, saturados de códigos. Entre todos ellos, una palabra aparecía una y otra vez. Venganza. Los reportes de campo comenzaron a llegar desde Michoacán. Reuniones improvisadas, casas de seguridad reactivadas, órdenes transmitidas desde ubicaciones desconocidas. El Mencho seguía libre. Oculto, furioso, calculando. Y eso encendía todas las alertas. Para Harfuch, la victoria no trajo descanso. Cambió de ubicación constantemente, redujo su círculo al mínimo, alteró rutinas hasta volverlas irreconocibles. Sabía que ahora era un objetivo prioritario para una organización que no dudaba en matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Esa noche, ya lejos de las cámaras, reunió a su equipo más cercano y fue directo.
Esto no terminó hoy. Esto apenas empieza. Los días siguientes se convirtieron en una carrera contra el tiempo. Analistas trabajando sin pausa, documentos cruzados con bases de datos nacionales e internacionales, discos duros revelando conexiones que se extendían mucho más allá de lo imaginado. Poco a poco, el verdadero tamaño del imperio comenzó a dibujarse. No era solo un cártel. Era una estructura multinacional, con rutas, socios, inversiones legales y protección institucional. Y entonces surgió la pregunta inevitable. Si ahí había tanto, ¿por qué no hubo resistencia? ¿Por qué la mansión estaba prácticamente vacía? Las teorías se multiplicaron. Evacuación preventiva. Sacrificio calculado. O algo mucho más inquietante, una traición desde dentro. Harfuch no se permitió especular. Ya tenía otro objetivo marcado en los documentos recién incautados. Otra ubicación. Otro golpe que preparar antes de que el enemigo se reorganizara. Porque si algo había aprendido, era que al crimen no se le da tiempo. Se le presiona hasta que se quiebra. Y ahora tenía lo más valioso de todo. No dinero. No droga. Información. El mapa interno de una organización que durante años operó en la sombra. Esa era la verdadera riqueza escondida en la cañada. La llave capaz de abrir puertas que habían permanecido cerradas durante décadas. Y esta vez, alguien ya había girado la cerradura. Días después del operativo, cuando el impacto ya había cruzado fronteras, Harfuch habló públicamente. No presumió. No celebró. Solo dijo algo que incomodó a muchos. El miedo existe, pero no puede detenerte. Porque hay personas que ya no pueden defenderse. Y mientras él pueda hacerlo, va a seguir. Sus palabras se volvieron virales. Algunos las aplaudieron. Otros las cuestionaron. Pero nadie pudo ignorar lo evidente, estaba haciendo lo que durante años nadie se atrevió a hacer. Los analistas confirmaron lo que en el fondo todos sabían. El golpe no fue solo por la droga. Fue por las rutas expuestas, los contactos quemados, la desconfianza sembrada dentro del propio cártel. Más de 150 millones de dólares en daño real y un mensaje imposible de borrar, el lugar más seguro del imperio había caído. En las comunidades cercanas, algo empezó a cambiar. Menos camionetas, menos cobros, menos miedo. Cambios pequeños, casi invisibles, pero enormes para quienes habían vivido décadas bajo amenaza. La mansión quedó vacía. Sus bóvedas abiertas. Sus secretos convertidos en evidencia. El Mencho sigue libre, la guerra no ha terminado y nadie pretende fingir que sí. Pero algo se rompió para siempre esa madrugada. El mito de que eran intocables. La idea de que su poder era eterno. El Estado demostró que puede encontrar lo que parecía invisible y destruir en horas lo que tardó décadas en construirse. Y el crimen organizado entendió una verdad que nunca quiso aceptar. Ningún imperio es eterno cuando alguien decide enfrentarlo. Aquí no terminó la historia. Aquí se cruzó una línea.